Cuando visité el Parque Estatal de Presque Isle, me di cuenta de que era un escenario pintoresco que parecía tan tranquilo como puede ser siendo una pequeña franja de tierra en la costa de Pensilvania. Era un bonito detalle, ya que había vivido en ese estado prácticamente toda mi vida. Sin embargo, lo que mucha gente no sabe es que en 1966, un informe extraño de 4 adolescentes sacudió la adormilada zona. No tenía idea de que al leer sobre ello en línea, el 50º aniversario sería tan extraño en 2016. Decidí tomarme un tiempo libre del bullicio de la vida en la ciudad y emprendí un viaje a Presque Isle. Aparte del Instituto Ben Franklin y el centro comercial al aire libre Valley Forge, era una de las pocas cosas en el estado que siempre había querido ver, pero nunca había tenido realmente la oportunidad hasta que me mudé. Cuando llegué, noté que había mucha gente en botes, canoas, vehículos, lo que sea. Le pregunté a uno de los automovilistas por qué había tanta conmoción hoy, y él me dijo, ¿no sabes qué día es? 31 de julio. Fue justo aquí, hace 50 años, que los adolescentes vieron aterrizado un ovni. Estamos esperando algo similar. Seré famoso. Le dije que dudaba sinceramente que una pequeña observación de un ovni le trajera fama, ya que era uno de al menos 60,000 personas que inmediatamente dirían, creo en los extraterrestres, si se les preguntara, y yo era uno de ellos. Decidí que, mientras esas personas se mantuvieran calladas, aún podría disfrutar de mi tiempo allí. Como aún era temprano por la tarde, decidí explorar un poco, pero las cosas pronto se volvieron más extrañas. Me topé con un pequeño grupo de hippies, tocando música y cantando, los extraterrestres vendrán y nos llevarán a un lugar donde no podamos ser rastreados. En lugar de hablar con personas que tal vez estuvieran legítimamente trastornadas, decidí pasar de largo. Mientras lo hacía, vi un destello de luz en el rabillo del ojo. Giré la cabeza en la dirección en que lo vi, pero no vi nada. Decidí que debía de haber sido un truco de la luz. Mientras continuaba caminando, vi a 4 personas con telescopios. Cuando me pillaron mirando, un niño vestido como el típico extraterrestre de Halloween, es decir, vestido como si fuera Halloween, que no estaba a 3 meses de distancia, me dijo, no queremos ver a los extraterrestres, queremos ver la nave. La mayoría de la gente allí era extraña, y fue agradable ver a tantos entusiastas emocionados. Sin embargo, ese pequeño destello seguía molestándome. Si hubiera sabido que era un preludio de un gran final, simplemente me habría dejado llevar. A las 10 p.m., estaba relajándome en mi coche cuando un pequeño grupo de personas comenzó a gritar y señalar. Salí rápidamente de mi coche, esquivé a un tipo que sostenía un letrero que decía, «Ráptame», y miré hacia arriba. Vi un objeto pequeño en el cielo sin hacer nada. Debido a la percepción de profundidad, diría que tenía unos 20 pies de largo y 10 de ancho. Tenía luces intermitentes, rojas y verdes, y podía escuchar un zumbido bajo. A medida que se acercaba, hubo un brillante destello de luz y luego todo quedó en negro. Cuando me desperté, revisé mi teléfono y vi que habían pasado 4 horas. Miré alrededor y vi 3 cosas pequeñas. Tenían unos 4 pies de altura y cabezas de tamaño bastante normal, no las abultadas de las que todos hablan. Cuando grité, una de ellas se dio la vuelta y simplemente me miró con ojos verdes. Estuve a punto de gritar de nuevo porque realmente se parecían a personas. Siempre me dijeron que los extraterrestres solo se parecen a las personas, pero la semejanza aquí era extremadamente inquietante. Rápidamente salté a mi coche y salí disparado de allí. Al día siguiente, tuve una extraña visita que realmente desearía que fuera un sueño. Había 2 hombres altos con trajes en mi puerta y, como cualquiera haría, pensé de inmediato en los hombres de negro. Uno de ellos me preguntó, ¿visitaste Presque ayer? Supuse que se refería a Presque Isle, así que dije, sí, visité allí ayer. ¿Hay algún problema? El hombre respondió,
Somos de la Organización de Investigación de OVNIs de Pensilvania. Le pregunté si necesitaban algo de mí y él dijo, estamos aquí por cualquier posible evidencia en video o fotográfica que puedas haber obtenido. Pedimos eso para evitar cualquier histeria. Queremos que las personas que puedan haber presenciado cosas extrañas en Presque borren la evidencia de estos contenidos hasta que nosotros y el gobierno podamos trabajar juntos para averiguar qué sucedió realmente. Había grabado algunas imágenes del extraño objeto en el cielo y no tenía planes de renunciar a ellas, considerando lo extraño y asombroso que fue verlo. Pero lo que no esperaba era que el otro tipo silencioso me agarrara de la camisa y dijera con un acento indescifrable, por el bien de tu esposa, borra el video. Lo hice como dijo, tocando el icono de video en mi teléfono y eliminando el archivo sin decir una palabra más. Los dos se dieron la vuelta y se rieron. Había escuchado historias de hombres de negro antes, y algunas personas creen que los propios hombres de negro son en realidad extraterrestres disfrazados para mantener su cubierta. Si eran de la Organización de Investigación de OVNIs, ¿por qué nunca había oído hablar de ese tipo de instituto? Si no eran de allí, ¿quién eran realmente y de dónde eran en realidad? Después de esa experiencia, no me sentí seguro durante un tiempo. Quería respuestas, pero tenía la sensación de que no me gustarían esas respuestas. Hace unas semanas, antes de mi experiencia principal, estaba sentado en mi jardín trasero en Birmingham, Inglaterra. Disfrutaba de un cigarrillo y admiraba la belleza de la luna llena cuando algo captó mi atención. Volando silenciosamente por el cielo, parecía la forma de una lata de aerosol con luces rojas, blancas y azules parpadeando en la parte inferior y haces brillantes de luz blanca en la parte superior. Sin alas ni ninguna característica reconocible, me dejó perplejo. No sabía qué pensar, y aunque esperaba que apareciera en las noticias locales al día siguiente, eso nunca sucedió. Nadie más parecía haberlo visto. Ahora, pasando a la parte principal de mi historia, no tengo idea de si estas dos experiencias están relacionadas, pero la primera parece tener cierta relevancia, sinceramente. Una noche, mi hermana se quedó a dormir con sus hijos, por lo que cedí mi cama y me instalé en el sofá. Me acosté, escuchando historias de encuentros reales con hombres lobo, mis favoritas en YouTube. Desperté con una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Me encontraba paralizado e instantáneamente aterrado. Al despertar, me di cuenta de que mi rostro estaba hacia el respaldo del sofá y mi espalda miraba hacia el resto de la sala de estar. Mientras yacía allí paralizado, no por miedo sino físicamente, sentía algo en la parte posterior de mi cuello. No era doloroso, pero percibí una especie de sensación de perforación justo en mi columna vertebral. Intenté moverme, pero no tenía control sobre mi cuerpo, que estaba paralizado pero temblaba en todas partes. Durante todo este tiempo, escuchaba un sonido zumbante y susurrante, el típico que asociarías con un platillo volador. Luego, de repente, una sensación de calma me invadió y pensé, está bien, solo es una reacción a las drogas que tomé antes. Solo tengo que soportarlo y todo estará bien. Me sentí tranquilo mientras intentaba resistirlo durante unos minutos, hasta que de repente me di cuenta. Espera, no tomé ninguna droga antes, ni siquiera consumo drogas. El pánico volvió de inmediato. Me retorcí allí, horrorizado, durante unos minutos más hasta que de repente recuperé el control de mi cuerpo, y me volví rápidamente para ver la puerta trasera moverse como si alguien acabara de correr hacia afuera. Había luces rojas, blancas y azules parpadeando y llenando la habitación. Y aquí es donde debo agregar que mi sala de estar está en la parte trasera. Tenemos un gran jardín trasero y otro detrás de ese. Estamos completamente rodeados alrededor de mi casa. Básicamente, lo que estoy diciendo es que estamos lejos de cualquier carretera y no podría haber venido de un coche de policía o algo así. Nuevamente, esa calma me golpeó. Oh,
Son solo las luces en la caja de internet en la esquina parpadeando, pensé. Pero muy rápidamente, esta vez, recuperé mis sentidos y me di cuenta de que no había ninguna caja de internet. No tengo idea de lo que estaba pensando en ese momento. Era como si alguien estuviera tratando de poner imágenes y pensamientos en mi cabeza para evitar que me asustara o algo así. No lo sé. Me sentía muy invadido, por decirlo menos, honestamente, y muy asustado. Mi perro, un cruce de husky siberiano y lobo ártico, que no se asusta fácilmente, estaba arriba en el sillón, donde no se le permitía ir. Estaba temblando y se negaba a bajar durante toda la noche. ¿Fue todo un sueño? Bueno, considerando que no volví a dormir, lo dudo mucho. El resto de la noche me quedé despierto, todavía temblando y sintiendo una extraña sensación de frío que bajaba por mi columna vertebral y terminaciones nerviosas cada minuto. No sé qué era, solo podía pensar en extraterrestres, pero al día siguiente, cuando se lo conté a mis amigos, todos se rieron un poco y luego uno dijo: «Bueno, dijiste que sentiste algo manipulando la parte posterior de tu cuello. Veamos si hay marcas». Todos miraron y se quedaron en silencio. Había 3 pequeñas marcas de punción rojas en forma de triángulo, justo en mi columna vertebral. Cuando tenía alrededor de 10 años, era una noche de verano y me había quedado despierto especialmente tarde. Empecé a sentirme cansado y recuerdo que en un momento miré por mi ventana y quedé absolutamente petrificado al ver un par de ojos azules brillantes y el contorno negro de una criatura muy alta afuera. Estaba tan aterrado que lancé las sábanas sobre mi cabeza y cuerpo. Después de un largo periodo de silencio, finalmente descubrí mi cabeza para mirar el reloj en mi mesita de noche. Aparentemente, me había estado escondiendo durante 1 hora. Miré de nuevo hacia la ventana y vi que la criatura ya no estaba allí, pero siendo un niño, ya no me sentía seguro en mi habitación. Decidí ir a dormir al cuarto de mis padres. Eran alrededor de las 3:30 am y casi no podía moverme del miedo. Me sorprendió incluso dar el primer paso fuera de mi cama. Cuando mi pie tocó el frío suelo de madera, corrí rápidamente abriendo de golpe la puerta del dormitorio de mis padres y despertándolos. Les conté a mi papá y a mi madrastra sobre la criatura que había visto afuera, pero cuando mi papá fue a revisar, no encontró nada, ni siquiera huellas afuera. Lo que realmente me aterrorizó de esta experiencia fue el hecho de que lo único que me protegía de esa criatura no era el cristal de la ventana, ya que mi ventana estaba abierta. La única protección que tenía era la pantalla dentro de la ventana. De todos modos, mis padres no me creyeron acerca de esta supuesta criatura alienígena que vi. Pero cuando revisé nuevamente afuera en busca de rastros de la criatura, encontré marcas de garras debajo de mi ventana que no reconocí y que no estaban allí antes. Considerando la cabeza bulbosa y los ojos en forma de almendra, sé más allá de toda duda que vi a un ser extraterrestre. Había inteligencia detrás de esos ojos que me espiaban de esa manera. No tengo idea de por qué lo hizo, pero esto podría explicar las cosas extrañas que vi en el cielo después de esa noche. Realmente espero que no regrese. Esto fue contado en nombre de un antiguo compañero de trabajo mío que ahora cree completamente en extraterrestres. Su nombre es Marcelo. Marcelo es un hombre mayor, frágil, con una voz suave y tiene un fuerte sentido de decencia. Abre puertas para las mujeres y siempre saluda. Él atiende la caja registradora donde trabajamos, que es una tienda de ropa. Es bastante tranquilo, un poco lento al escuchar las respuestas de los clientes. Responde preguntas con una voz baja y uniforme. No parece ser del tipo que cree en fantasmas o cosas sobrenaturales, pero la gente puede sorprenderte. Una noche, me contó sobre lo que él asegura que experimentó, no lo que cree que experimentó. Esta historia, para él, es totalmente real. Está seguro de ello. No había duda en sus ojos cuando lo contó. Eran viejos ojos azules llenos de certeza.
Es un creyente y no tiene vergüenza de admitirlo. Su convicción es tan interesante como su narrativa, así que escuché atentamente, consumiendo su historia con un espíritu curioso. En un viaje de campamento con un amigo suyo en algún lugar de Colorado, las cosas comenzaron como unas vacaciones normales. Las tiendas estaban instaladas, la comida estaba preparada, las linternas funcionaban. Todo parecía estar bien en el mundo, aunque el clima se había vuelto frío. Estaban contentos con la excursión, pero a medida que avanzaba la noche, el viaje tomó un giro ominoso. Todo comenzó con un ruido extraño, como muchas historias como estas lo hacen. Al principio, Marcelo pensó que era un animal, tal vez un búho o alguna otra criatura nocturna llamando a los suyos. Pero a medida que el ruido continuaba, él y su amigo se dieron cuenta de que no era nada de la naturaleza, nada que hubieran escuchado antes. Le pregunté cómo sabía que no era simplemente algún animal. Simplemente dijo que lo sabía, que estaba seguro que no lo era. Cada instinto humano que tenía le decía que no podía ser así. Luego dijo que sus instintos se confirmaron cuando vio un objeto cruzar el cielo negro, moviéndose de una manera que ninguna aeronave podría hacer. En algún momento fue piloto y entendía de aviones. Esto no era un avión humano. Ni siquiera era algo que algún humano pudiera haber imaginado. El ruido que lo acompañaba, como un aullido desde la oscuridad, atravesó los árboles. Él y su amigo saltaron, mirando el objeto que eventualmente desapareció tan abrupta y misteriosamente como había aparecido. Marcelo es un creyente en conspiraciones. Me dijo que el gobierno de los Estados Unidos y muchos gobiernos han estado ocultando la existencia de extraterrestres durante décadas. Se comunican regularmente, colaboran y conspiran. Todas las personas que han visto estas cosas están lejos de estar locas. Por el contrario, son víctimas de una conspiración que tiene muy pocas posibilidades de salir a la luz. Pero la historia no terminó ahí. Dijo que el mismo ruido, ese aullido, regresó más tarde ese año, solo que esta vez ocurrió justo afuera de su ventana mientras él estaba en la cama tratando de dormir. El silencio pacífico de la noche fue reemplazado por el sonido familiar que destrozó su viaje de campamento anterior. Aunque no vio nada, ningún ovni, el ruido fue tan intenso esta vez que cerró y bloqueó la ventana, temiendo que algo pudiera romperla y llevárselo. Afortunadamente, no sucedió nada, pero hasta el día de hoy, Marcelo cree que algo alienígena, algo siniestro, siempre está esperando al otro lado de nuestros cielos.